Hola compañeras y compañeros internautas, bienvenidos a mi canal César Cue Opinando. Actualmente estoy perfeccionando mi tesis para obtener el grado de doctor en Derecho. Estoy de columnista independiente colaborando con varios medios de comunicación. Permítame leerlos porque como ya son varios no me vaya a equivocar. Oye Chiapas, ZC, Zona Crítica Digital. Asimismo colaboro con la cadena periodística Los Heraldos de Veracruz. El tema a tratar para la grabación de este video es algo muy actual que está en la moda política: la corrupción de Pemex. Título: Pemex, corrupción histórica. Subtítulo: una historia más del antiguo régimen. El asunto fue hace más de 27 años, en 1991, cuando estuve de subdelegado de averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República en el estado de Veracruz. Me tocó atender varios asuntos de Pemex. Entre ellos el más relevante fue el de un superintendente que fue detenido y encarcelado el sexenio anterior. En el sexenio del 91 estoy hablando del sexenio del licenciado Carlos Salinas de Gortari, y en el anterior de Miguel de la Madrid, que había encarcelado a este superintendente general de Pemex. Permítanme explicarles qué es un superintendente de Pemex para que entiendan los que no conocen el detalle. Es un gerente general. Recordemos que Pemex es una empresa. Es un gerente general de una zona determinada donde él es el responsable de todos los trabajos de Pemex en esa zona. Este superintendente en mención había sido encarcelado por enriquecimiento ilícito y por diferentes conductas fraudulentas. ¿Por qué se convirtió en un escándalo? Primero, porque hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Segundo, porque el señor, al ser liberado, presentó una demanda laboral que pretendía ser reinstalado. ¿Qué pasó? Que el director de Pemex de esos momentos le habló al presidente Salinas, el presidente Salinas, al que era el Procurador General de la República, y él a su vez me habló a mí para comisionarme el asunto, al cual atendí de inmediato. El procedimiento que tuvieron la Procuraduría General de la República con esta persona fue lo que era lo clásico en esos momentos. Con una orden de presentación fue detenido, lo llevaron a las oficinas, lo declararon y por consiguiente su consignación con detenido. Ahí comenzó la odisea. Entrar a un mundo oscuro, por momentos inentendible, en otros inexpugnable, pero a todas luces con una innegable corrupción palpitante. ¿De qué trataba el asunto? Pues era lo clásico. En esas épocas los superintendentes eran una camarilla, una agrupación muy arraigada en la empresa que se dedicaba exclusivamente a ver qué se robaba y subir ese dinero a sus altos mandos. ¿Qué era lo que pasaba? Que cambiaban los altos mandos de la empresa Pemex y los tenían ahí y no los corrían porque pues eran los que les daban la lana. Pero en ocasiones alguno cometía algún error y ya se deshacían de él por medio de la Procuraduría General de la República. A todos estos personajes ilustres de los superintendentes se les denotaba un enriquecimiento brutal. Muchos de ellos hasta tenían sus propias avionetas. Al revisar el asunto, logré ubicar varias averiguaciones previas en contra de este personaje, que no habían sido consignadas sospechosamente en el anterior tiempo que lo habían detenido y remitido a la cárcel. Al revisar estas averiguaciones previas que estaban vigentes, nos dimos cuenta que con unas pocas actuaciones, unas pocas diligencias, ya estarían listas para consignar. Y nos abocamos a eso. Uno de los últimos problemas que tuvimos fue la localización de una bomba de agua que habían comprado en el extranjero a un costo exorbitante. Entonces sospechaba que la bomba ni siquiera existía. Entonces necesitábamos localizar la bomba o certificar que efectivamente ya habíamos revisado todo y no aparecía.
Por fin logramos ubicar la bomba y procedimos a preparar toda la documentación para llevar a cabo la inspección ministerial, para lo cual fuimos a esas instalaciones y ahí era también las oficinas del superintendente. En la entrada nos dijeron que no teníamos acceso, que tenía que autorizar el superintendente y al parecer no autorizaban nuestro ingreso. Ahí tuvimos problemas, ahí nos tuvieron un buen rato afuera, hasta que por fin logramos convencerlos de que dejaran entrar a una comisión. Yo entré con otros 2 compañeros y ya nos entrevistamos con el superintendente, que era el que había sido el relevo del problema. Cuando nos entrevistamos con el superintendente, no me quedó de otra más que ponerme bravero, intimidarlo, diciéndole que o nos dejaba pasar a la buena o solicitaba yo el apoyo del ejército mexicano y me lo llevaba a él detenido por resistencia de particulares. Y si tenía alguna duda de eso, que consultara a algún abogado. Ya que consultó al abogado y le dijo que efectivamente sí se podía hacer lo que yo le estaba diciendo, ya cambió y nos dejó pasar y ya tuvimos acceso al lugar donde estaba la bomba. Cuando nos llevaron a donde estaba físicamente la bomba, que era en una bodega de miles de metros cuadrados, cuando ya logramos por fin ver la bomba físicamente, nos dimos cuenta que tenía 7 metros de largo y más de 1 metro de altura. Los peritos tuvieron que desarmarla, por lo cual se llevaron un par de horas para ver si efectivamente estaba en condiciones la bomba, de que fuera nueva o no fuera algún chanchullo. Mientras estábamos esperando que los peritos hicieran su trabajo, anduve ahí de curioso con las demás cosas que había ahí en esa bodega. Me acompañaba el encargado de la misma y ahí entre pregunta y pregunta de, oye, ¿y eso qué es? ¿Y esto para qué sirve? Esto? Porque eran desde aparatos, maquinaria, era de todo. Y poco a poco ahí me fue soltando la sopa el encargado y me dijo que todo lo que había en esa bodega eran cosas que se habían comprado y no se habían usado. Qué bonita forma de robarse el dinero público. Esto es, hacían la compra legal, cumplían con todos los requisitos de la convocatoria, de la licitación, pero resultaba que al último ese producto que costaba, como esa bomba que costó, no recuerdo, pero estaban hablando ya de una cantidad estratosférica para esa época. No la usaban, pero ya se habían llevado sus comisiones y quién sabe cuál, obviamente eran precios alterados. Todas las componendas que hacían estos superintendentes eran en complicidad con los proveedores. Ahí estaba la clave. Prácticamente todos los proveedores se prestaban a todas las triquiñuelas. Permítanme leerles, para no equivocarme, en qué consistían la forma de defraudar. Eran obras inconclusas, no realizadas, no acordes al contrato, materiales de baja calidad, no correspondientes a las condiciones de compra. Hay obras inexistentes también, compras inexistentes, precios alterados, compras de artículos que nunca se ocuparon, como la mentada bombita, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que usted se imagine, esta gente lo aplicaba en esos tiempos para robarse el dinero. De otra cosa que nos enteramos por andar haciendo ahí toda la investigación, es que prácticamente Pemex les pasa una mensualidad a los ministerios públicos federales para que pues estén prácticamente a sus servicios. Esa era la realidad. Y no me quedó de otra más que ir a entrevistarme con el del jurídico de la zona. Y descaradamente me comentó que efectivamente tenían ellos una partida especial para mordidas, ¿no? Pero ellos le llamaban gratificaciones, que los ministerios públicos que se portaban bien con ellos, traducido que hacían lo que ellos querían, los apoyaban económicamente, como si fuera algo normal. Para no hacerles el cuento largo, consignamos de nuevo al superintendente y a más de 20 proveedores
que con toda la documentación que tenían ahí, bastaba y sobraba para probar su culpabilidad. Como aderezo de esta historia, les comento que ya desde esos años ya había chupaducto, se le llamaba, y hacíamos nosotros consignaciones de ese tipo de delito, pero teníamos un problema que a la hora que estábamos investigando y le pedíamos la información a los empleados de Pemex, funcionarios o trabajadores, nos tenía muy coartados, no fácilmente hablaban. Ya después entendimos por qué. Porque una era las tranzas que llevaban a cabo todos los trabajadores y otra la de los funcionarios. Incluso los trabajadores en algún momento dado, porque se sospechaba más de ellos en aquellos tiempos. Si ahorita es difícil hacer una conexión de poner una válvula ahí en un ducto, pues imagínense en esas épocas. Entonces prácticamente los únicos sospechosos eran los trabajadores. Y ellos luego nos comentaban que cómo era posible que anduviéramos aferrados a quererlos meter a la cárcel a ellos, en cuanto a que sus jefes, los funcionarios, se robaban boques tanques completos y pipas. Ahí nada más nos quedamos así, pero bueno, eso era lo que ellos contaban. Cuando ya terminó el asunto y le fui a informar al señor Procurador General de la República, le dije que se debería de crear una subprocuraduría especial para tratar todos los asuntos de Pemex, porque era una cloaca inmensa. En la actualidad, los trabajos que están realizando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con su equipo, son importantes, pero no abarca todo. El problema de Pemex yo considero que es inmenso y que también se deben ampliar a todo este tipo de asuntos, como el que fue que se le consignó a este mentado superintendente famoso en esa época. Y ahorita han de estar ya más especializados los proveedores para que no les caigan en las tranzas. Por lo que se concluye que la sugerencia de aquella época de crear la subprocuraduría especial, pues ahorita está vigente la sugerencia. Se debe crear una fiscalía especializada para tratar exclusivamente los asuntos de Pemex. Si les pareció interesante el relato, recomiéndanle el canal a sus amigos y que se suscriban. Es un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima.